Muy buenas tardes, muy queridos amigos que nos están escuchando hoy. La Sociedad Bolivariana hoy nuevamente va a intentar hacer una función importante alrededor del desempeño de nuestro libertador. Queremos hoy seguir haciéndole un homenaje muy sentido y cierto a nuestra Armada Nacional, y por eso hemos invitado en el día de hoy al almirante Luis Carlos Jaramillo Peña para que nos dé una conferencia sobre Bolívar en Cartagena. El almirante Jaramillo entró a la escuela militar a los 13 años y luego a la escuela naval en el año 1952. El último grado que tuvo fue de contraalmirante de nuestra Armada. Sus grados académicos fueron varios. En la escuela eléctrica para oficiales navales de la Armada, en Norteamérica, en Great Lake. También un posgrado máster en Ingeniería Eléctrica y Comunicación. Oficial del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. Sus principales cargos en la Armada Nacional fueron como edecán del presidente Carlos Lleras Restrepo y jefe de la Casa Militar durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala, época en que nos conocimos y se inició nuestra amistad. Comandante del batallón de cadetes de la Escuela Militar, comandante del destructor ABC 20 de Julio, ARC, comandante del buque Gloria, director de comunicaciones electrónicas de las fuerzas militares y jefe de la comisión inspectora para la construcción de las fragatas en Kiel, Alemania. Fue también agregado naval en Alemania. Sus principales cargos fueron director del Departamento de Organización de la Vicepresidencia Técnica del Banco de Colombia, gerente de la fábrica Hitachi y gerente nacional de Skoda. Ha sido miembro de la Asociación Nacional ACORE, fue presidente de la misma y vicepresidente en 2 oportunidades del Cuerpo de Almirantes y Generales. En academias, pues es miembro, por supuesto, de la Academia de Historia Naval, de la Academia de Historia Militar y de la Sociedad Académica Bolivariana, en la cual nos honramos en tener. El almirante ha tenido una brillante carrera y es una persona de excepcionales condiciones personales, por su gallardía, su inteligencia y su actitud siempre positiva. De manera que con el mayor gusto le cedo la palabra al almirante Luis Carlos Jaramillo. Señor doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana, señor general Juan Salcedo Lora, vicepresidente, señores miembros de la sociedad, distinguidos invitados, amigos todos. Mil gracias, señor presidente, por su introducción. Antes de iniciar la presentación, y como esta tiene el propósito de homenajear a la Armada Nacional, ruego a ustedes permitirme rendir un sentido recuerdo en la memoria de un oficial naval excepcional, que desafortunadamente falleció exactamente el pasado 24, Día de la Armada. Se trata del señor capitán de navío Felipe Mantilla Duarte, que a sus 93 años de edad, estando aún en servicio activo, sirvió a Colombia y a nuestra Armada Nacional, defendiendo el azul de la bandera en forma continua y permanente, distinguiéndose en el cumplimiento de sus obligaciones tanto a bordo como en tierra.
En nuestros buques navegó más del 1.000.000 de millas, surcando todos los mares, y en los últimos años, gracias a su experiencia, a su magnífica memoria y a sus buenos criterios, sirvió en el Estado Mayor Naval, convirtiéndose en consejero permanente de los comandantes de la Armada. Sin importar su edad, todos los días estaba en su puesto de trabajo desde las primeras horas del día hasta altas horas de la noche. Aún los días de descanso, sábados y domingos, no dejaba pasar por su oficina para averiguar qué novedades habrían ocurrido. Siempre amable, siempre discreto y siempre al día de los acontecimientos, dando su acertado consejo. Dios lo guarde en su reino. Agradezco al doctor Santamaría el darme la oportunidad en el día de hoy para dirigirme a ustedes en esta presentación, que junto al señor almirante Carlos Enrique Ospina Cubillos el jueves anterior, tiene por objeto homenajear por parte de la Sociedad Bolivariana a la Armada Nacional, que conmemoró el pasado 24 un nuevo aniversario de la Batalla Naval de Maracaibo. En el Golfo de Maracaibo, nuestro máximo héroe naval, el almirante José Padilla, derrotó el 24 de julio de 1823 a la escuadra española, superior en medios, que bajo el mando del almirante Ángel Laborde trataba nuevamente de reforzar las condiciones necesarias para que la corona reintentara recuperar su colonia. La batalla de Maracaibo, a pesar del constante trabajo que al respecto realiza la Armada Nacional, creo no ha tenido entre nuestros compatriotas el conocimiento y el reconocimiento de la importancia que por sus consecuencias en la obtención de nuestra independencia se merece. Maracaibo demostró a la corona que ya no tenía dominio absoluto sobre nuestras aguas marítimas y por tanto era ya muy difícil, usando el Caribe, proyectar una segunda expedición punitiva como la del Pablo Murillo en 1815. Expedición que se venía preparando, pero que la revolución del general Rafael Riego en España el 1 de enero de 1820 había tenido que suspender, pero no olvidar. Sin Maracaibo, las batallas de Boyacá en 1819, Carabobo en 1821, Pichincha en el 22, podrían haber perdido su efecto y posiblemente la campaña del sur se habría visto muy afectada. Maracaibo consolidó militarmente la guerra de la independencia y sin ella otra expedición punitiva habría llegado a nuestras costas. Nuestra independencia absoluta se habría demorado quién sabe cuánto tiempo, ni cuántos nuevos mártires hubiéramos tenido que aportar. En la presentación de hoy, Bolívar en Cartagena, trataré de hacer merecido culto a la memoria del Libertador, como también homenajear a la ciudad que tanto significa en nuestra historia e igualmente describir brevemente el comportamiento de los militares de ambos bandos que tuvieron principal figuración en estos hechos. Cartagena de Indias, la ciudad que tanto significa para todos los colombianos, la que llevamos en nuestros corazones, la de situación geográfica privilegiada con su incomparable bahía descubierta por Rodrigo de Bastidas, la que fundada por Pedro de Heredia el 1 de junio de 1533 recibiera el nombre de Cartagena del Poniente, la que floreció durante la colonia para convertirse en la joya del Caribe, la que disputó con La Habana, Ciudad de México y Lima ser la ciudad más floreciente de la colonia española, la que por su riqueza fuera víctima de piratas y bucaneros, la que por su importancia mereció esfuerzos sin igual de la corona para fortificarla y tratar de hacerla inexpugnable, la que por infortunio se convirtiera en el principal centro de comercio de esclavos, la que con Blas de Lezo, tuerto, manco y cojo, medio hombre como lo llamaron, condujo a sus decididos habitantes a impedir que Inglaterra, con su poderosa armada, fuera el reemplazo en las Américas de los dominios de España, la que fue primera
después de Caracas en declarar la independencia absoluta del reino español, la que permitió a José Padilla obtener importante victoria en la noche de San Juan, la que con la sangre de sus habitantes, soportando el largo sitio del pacificador Pablo Murillo, mereció el título de heroica, es decir, la que nos dio el gozo de la victoria y el pesar de la derrota, la que todos ansiamos visitar, la que es, ha sido y espero continuará siendo el centro principal de nuestra Armada, y en la que en mi condición de marino, agradecido con ella y con su gente, pasé mi juventud y con mi familia gran parte de mi vida. Es en esta ciudad donde el Libertador viviera importantes episodios de su existencia, trascendentales algunos de ellos, tanto que pese a la distancia y a las dificultades, la visitara en 5 oportunidades diferentes, como diferentes fueron las etapas de su agitada vida. En esta oportunidad haremos especial énfasis en la primera visita, analizando detenidamente los antecedentes que lo llevaron a ella, los que considero absolutamente necesarios para entender cómo de la adversidad logró superarse y dar en definitivo su primer paso real a la gloria. Es a mediados de octubre de 1812, en fecha exacta que la historia no ha logrado precisar por las circunstancias informales en que ocurrieron los hechos, pero se calcula fue del día 15, cuando el esquife de una canoa de cabotaje procedente de Curazao, fondeada en la Bahía de las Ánimas, conduce a tierra a un hombre pobremente vestido, quemado por el ardiente sol caribe, con una pequeña valija como único equipaje, en el cual podría llevar tan solo escasas prendas, además de algunos documentos escritos por su propia mano, con muy pocas monedas en su bolsillo, apenas suficiente para sobrevivir por un par de días, con su cara, creo yo, reflejando las consecuencias del terrible mareo que, como él lo confesara, le producía invariablemente la travesía por mar, con el corazón roto, pero sin haber perdido la voluntad de enfrentar la adversidad, cualidad que lo caracterizó para superar los momentos difíciles. Sea la oportunidad para repasar una anécdota que siempre recuerdo con admiración, un episodio que muestra claramente la personalidad de Bolívar. Se trata de la narración que hace don Joaquín Mosquera cuando en Pativilca lo encontrara camino a Lima, gravemente enfermo en enero de 1824, en situación política y militar sumamente difícil, por la traición del marqués de Torretagle, la insurrección de la guarnición de Argentina y la pérdida del Callao, lo que dificultaría recibir el apoyo del contingente de tropas colombianas que tanto había solicitado. Dice Mosquera: ya sin riesgo de muerte del tabardillo, pero tan flaco y extenuado que me causó su aspecto muy acerba pena. Estaba sentado en una pobre silla de vaquería, recostado contra la pared de un pequeño huerto, atada a la cabeza con un pañuelo blanco y sus pantalones de jean que me dejaban ver sus 2 rodillas puntiagudas, sus piernas descarnadas, su voz hueca y débil y su semblante cadavérico. Tuve que hacer un grande esfuerzo para no largar mis lágrimas y no dejarle conocer mi pena y mi cuidado por su vida. Temiendo que la ruina de nuestro ejército, le pregunté: ¿y qué piensa usted hacer ahora? Entonces, avivando sus ojos y con tono decidido, me contestó: triunfar. Sí, Simón Bolívar, con su carrera militar arruinada y precedida por hechos del infortunio y los vaivenes del acontecer, por primera vez pisaba suelo de la Nueva Granada, cruzaba el puente de tabla que le permitía el acceso a la puerta de la muralla, sin registrar su ingreso, sin conocer nada ni a nadie, se enfrentaba de repente a un destino imprevisible. Pero ¿cómo? ¿Y por qué un hombre acostumbrado a la riqueza, a las comodidades y al poder llegaba al lugar desconocido en estas circunstancias? Bolívar, en su misión a Inglaterra, por él financiada, en nombre de la Primera República, había logrado con mucho esfuerzo llevar de vuelta a Caracas al general Francisco Miranda.
Miranda, caraqueño, de distinguida familia, cadete en Venezuela, capitán en España, veterano de la Guerra de Independencia en Norteamérica, negociante en Cuba, con contactos personales y recomendaciones de la zarina Catalina la Grande de Rusia, con quien para algunos mantuvo apasionada relación sentimental, mientras para otros tan solo una visita protocolaria intrascendente. Ascendido en la Revolución de Francia de 1790 hasta el grado de mariscal de campo, su nombre está grabado en el Arco del Triunfo como gran capitán. Desde Estados Unidos y con 200 hombres, arriba Miranda, Venezuela, ondeando airoso por primera vez en el palo mayor del bergantín Leandro, como insignia de guerra, el tricolor de nuestra bandera. Derrotado en Ocumare en 1806 y posteriormente triunfador en Coro, resolvió regresar a Europa al convencerse que aún no estaban dadas las condiciones para lograr la independencia. En Londres ocupa posición social y económica importante, trabajando incansable y decididamente por la independencia, se hace merecedor al título de precursor. Días después del regreso de Bolívar, Miranda llega a Caracas el 5 de diciembre de 1810. Un tanto decepcionado, pues a pesar de la forma entusiasta y gentil como fue recibido, la Junta Gobernante no le dio la posición que imaginaba obtendría. Pero siempre, con entusiasmo y tratando que sus opiniones fueran tenidas en cuenta, colabora en la organización del nuevo gobierno y ya como vicepresidente del Congreso firma la Constitución. La Primera República vivía una muy compleja y difícil situación, que sería más tarde muy bien analizada en documento que Bolívar fundía en Cartagena. Las relaciones iniciales entre Bolívar y Miranda empiezan a deteriorarse, pues sostienen posiciones divergentes sobre los problemas que afrontaban. Quizás su diferencia de edad podría haber sido factor importante. Miranda es nombrado jefe militar y en los preparativos para marchar contra Valencia descarta la participación de Bolívar en sus filas, lo que no logra, pues este consigue ser nombrado directamente como ayudante de campo de uno de los generales más importantes, el Marqués de Casa del León. Miranda el 13 de agosto de 1811 logra en Valencia la victoria sobre los realistas. Ante el triunfo, quien espera encontrar una solución definitiva a la conducción del gobierno, asume por designación del Congreso la dictadura con el título de generalísimo. Entre tanto, para reforzar las tropas realistas, al mando de 3 oficiales y 120 soldados procedentes de Puerto Rico, arriba a Coro el capitán de fragata Domingo Monteverde. De brillante hoja de vida, veterano de varias batallas navales contra los ingleses, entre ellas Trafalgar. A bordo de varias unidades lucha posteriormente contra los franceses. Participa finalmente como comandante de un batallón de infantería de marina en Talavera, donde son derrotadas las tropas napoleónicas. En acciones posteriores, herido continúa en combate y se hace merecedor a condecoraciones y a su ascenso. Desde Coro, demostrando su habilidad como militar, en cadena de triunfos, logra engrosar las filas de sus tropas para proseguir su campaña, encaminada a recuperar Valencia y finalmente buscar el restablecimiento de la corona. Miranda, maduro, experimentado y precavido. Bolívar, joven, impulsivo y ansioso. Miraban desde puntos completamente distintos cómo enfrentar a Monteverde, que avanzaba exitosamente desde el occidente. Miranda, con fuerzas superiores en número, pensaba esperarlo y en fuerte posición defensiva derrotarlo. Bolívar, por lo contrario, insiste en salir, buscarlo y atacarlo antes de que se hiciera aún más fuerte. Miranda resuelve el problema designando a Bolívar en una posición muy importante, pero dado su temperamento, inadecuada para este, como comandante militar en Puerto Cabello. Posición estratégica para mantener el comercio con el centro del país. A más que militarmente,
En ella reposaba la mayoría del arsenal, fusiles y municiones que disponía la República, y adicionalmente servía de prisión para militares realistas. Es esta la primera responsabilidad directa de Bolívar en su vida militar. Bolívar, ante el inminente peligro de ser atacado por tierra, infructuosamente pide a Miranda refuerzos, pero traicionado por su segundo al mando, Francisco Fernández Binoni, pierde la plaza. Bolívar huye por mar a La Guaira. Recordemos que 7 años más tarde terminaba la batalla de Boyacá entre los oficiales realistas capturados. Al ser reconocido por Bolívar, Fernández Binoni es fusilado. Ante el avance exitoso de Monteverde, la caída de Puerto Cabello, las pérdidas iniciales de combate, Miranda, teniendo una gran derrota con muchísimas bajas, acepta la mediación del Marqués de Casa de León y decide capitular, enviando 2 comisionados que resultaron ser no muy hábiles, Sata y Bucey. Monteverde rechaza la propuesta y Miranda se ve obligado a que el Marqués de Casaleón intervenga. Finalmente se firma la capitulación en San Mateo el 25 de julio de 1812. Miranda regresa a Caracas y en forma apresurada empaca sus documentos y pertenencias de valor. Decide desplazarse a La Guaira para salir de Venezuela, embarcarse en el Zafir, barco con bandera inglesa que surto en ese puerto debería zarpar al día siguiente. Por inexplicables razones, Miranda, en lugar de embarcarse de inmediato, decide pernoctar en la guarnición militar en casa del capitán de puerto, Manuel María de las Casas. Enterado Bolívar de las intenciones de Miranda, en compañía de un grupo pequeño de oficiales decide impedirlo, según O'Leary, opinión que comparto, para obligarlo a que personalmente le exigiera a Monteverde cumplir con las condiciones del armisticio. Efectivamente, en la madrugada es despertado por su edecán Carlos Ublet y es capturado directamente por Bolívar con la compañía de otros 2 oficiales, para entregarlo como detenido a De las Casas, quien sin consultar resuelve darle aviso a Monteverde y además ponerse a sus órdenes. Se cierra el puerto y el detenido pasa ahora a poder de los realistas. Posteriormente sería trasladado a Cádiz para finalmente morir encadenado en la prisión de Caracas el 14 de julio de 1816. El quedar Miranda prisionero en manos de los realistas ocasiona el rechazo con dolor de una gran cantidad de venezolanos, especialmente los militares que lo admiraban y que no vieron con buenos ojos la actuación de Bolívar. Hecho que se agravó cuando éste, con la ayuda de su gran amigo el español Francisco Iturbe, obtuvo pasaporte firmado por Monteverde para salir del país el 27 de agosto de 1812, motivo por el cual llegó a ser calificado como traidor. El buque con bandera española Jesús, María y José, en que viajó Bolívar, como era lo usual, hizo escala en Curazao, en donde el cónsul de Inglaterra, al tener conocimiento de su presencia a bordo, logró de las autoridades locales su detención y la confiscación del dinero y todas las pertenencias que llevaba, que al parecer eran significativas. Esto como compensación a la mercancía que Bolívar había decomisado a una embarcación inglesa durante su comando en Puerto Cabello. Ante tan inesperada situación y sin un céntimo, Bolívar tuvo que esperar a que Iturbe le enviara algún dinero que resultó escaso, apenas suficiente para pagar las deudas contraídas en la isla por su estadía y el pasaje en lo primero que encontró, la canoa que lo llevó a Cartagena. Cartagena vivía momentos difíciles bajo la dirección de un brillante gobernante como lo fuera don Manuel Rodríguez Torices como presidente y dictador, con Gabriel Gutiérrez de Piñeres como vicepresidente. Pese a las medidas urgentes que había tomado el gobierno de Cartagena, como la concesión de tierras baldías, la impresión de papel moneda y la expedición de patente de corso, la situación no era buena. Las arcas no suficientes y los realistas venían sosteniendo una campaña envolvente muy vigorosa, tratando de aislar la ciudad para así debilitarla y poder atacarla. También es importante anotar que en la ciudad habían buscado refugio ofreciendo sus servicios
militares venezolanos huidos de su país por la caída de la Primera República. Bolívar, en forma discreta, consigue alojamiento en pequeña habitación en una casa en la calle de San Agustín Chiquita, muy cerca a la imprenta de Diego Espinosa de los Monteros, con quien toma contacto para posteriormente lograr la impresión y publicación de 2 documentos importantes. Bolívar pronto logra acercarse a las autoridades y a las principales personales de la ciudad. ¿Qué tanto lo haría con los militares venezolanos? Lo que sí es absolutamente seguro es que los momposinos, Gutiérrez de Piñeres, el vicepresidente Gabriel y su hermano Germán, masones como él, fueron con quienes el Libertador logró el contacto inicial que se transformaría en estrecha amistad y así lograr la entrada al círculo del poder cartagenero. Bolívar en alguna oportunidad dijo: allí donde están los Piñeres, esa será mi casa. Pocos días más tarde, Bolívar publica el comunicado a los americanos, un análisis de la capitulación de Miranda y de los incumplimientos de Monteverde. Para defenderse del ataque realista, el gobierno de Cartagena organizó 3 frentes de guerra, incorporando por su experiencia a los militares venezolanos. Bolívar no fue considerado. Es interesante revisar brevemente quiénes fueron los comandantes de estos frentes, todos provenientes del ejército de Miranda. El primero, el más importante por la difícil misión encomendada, destinado a controlar el Magdalena y marchar directamente contra Santa Marta, bastión español, quedó al mando del coronel francés proveniente de Venezuela, Pierre Labatut. Se extracta de su biografía: militar de carrera, capitán de la Guardia Imperial, inmigrante a Venezuela cuando Napoleón fue confinado en la isla del Elba, ascendido a coronel por Miranda. Es descrito como joven alto, robusto, simpático y de mucha viveza. Conocía bien la táctica, con valor a toda prueba, mucha audacia e inclinación definitiva a la guerra y a los golpes de mano. Por los resultados de su misión, derrotando a los realistas y logrando la toma de Santa Marta, fue ascendido a general por el gobierno de Cartagena. Reiteradamente, pero sin éxito, solicitó que se convocara un consejo de guerra para juzgar a Bolívar por haber abandonado con sus tropas la posición militar asignada. Labatut, exitoso en el frente militar, no lo fue en el político. Incapaz de gobernar en Santa Marta, perdió la ciudad, escapando milagrosamente el 5 de mayo de 1813, retirándose de las Antillas. Resentido, no quiso participar con el Libertador en la expedición de los Cayos. Volvió a Francia y a la caída definitiva de Napoleón emigró al Brasil al servicio del emperador, donde murió. Su familia reclamó al gobierno de la Nueva Granada los sueldos que le debían, los que le fueron íntegramente cancelados. El segundo frente para la defensa de Cartagena quedó al mando del coronel Manuel Cortés de Campamanes, español, veterano de la guerra en Rusia. Emigró a Venezuela participando activamente en la conformación de la Primera República y combatió a órdenes de Miranda. Siendo exitoso en la defensa de Corozal y de Mompox, se unió al general Nariño en su campaña al sur, quien por algún motivo lo envió preso a Bogotá. El Congreso de la Unión lo absolvió y destinó nuevamente a Cartagena, en donde tuvo una actuación destacada durante el sitio de Morillo, defendiendo la muralla en la puerta de Santa Catarina. Cuando la ciudad fue evacuada, llegó a Jamaica para unirse luego a Bolívar en su regreso a Venezuela, acompañándolo en su campaña. La tercera columna, con la misión de recuperar el Golfo de Morrosquillo y la desembocadura del río Sinú, quedó al mando del coronel venezolano Miguel Carabaño, oficial que junto con su hermano Fernando estuvieron bajo el mando de Bolívar en Puerto Cabello. Fernando fue uno de los 2 oficiales que con Bolívar apresó a Miranda. Los hermanos Carabaño tuvieron destacadas actuaciones en el ejército patriota, para finalmente caer prisioneros de Morillo cuando, evacuados del sitio de Cartagena, decidieron regresar de Jamaica para reincorporarse a la lucha. El barco que los transportaba encalló en la desembocadura del Atrato, donde fueron capturados y condenados a muerte. Miguel en Ocaña, el 9 de abril de 1816, su cabeza expuesta para escarnio público, y Fernando el 11 de marzo en Mompox,
con su cuerpo destrozado, igualmente exhibido. Bueno, vista la historia de quienes comandaron las 3 frentes de guerra, regresemos a Cartagena. Bolívar logra participar en las tertulias de la dirigencia local, donde el tema político es el preferido. Con su brillantez y su cultura, poco a poco se gana el aprecio y la confianza de los asistentes. El 27 de noviembre, por carta, se dirige al Congreso de las Provincias Unidas en solicitud de ayuda de la Nueva Granada para recuperar Caracas y expresa su deseo de participar personalmente en la guerra. Logra obtener fondos para cancelar los gastos de su primera publicación y obtiene la financiación para un segundo documento cuidadosamente preparado bajo el seudónimo de un caraqueño, que terminaría siendo el primero de los 6 más importantes documentos que escribiera en su vida, el Manifiesto de Cartagena. El manifiesto, fechado 15 de diciembre, aun cuando su contenido tuvo que ser conocido previamente por los gobernantes y las élites cartageneras, solo pudo publicarse en el mes de enero, por delegación hecha por Bolívar antes de salir de la ciudad a sus paisanos José María Salazar y Vicente Tejera. Un gran resumen del documento muestra por primera vez en forma clara la visión política de Bolívar. Pone de presente los errores de la Primera República, una constitución no apta a las características sociales, económicas y culturales, elecciones populares que solo habían servido para elegir gobernantes incapaces, sistema federal que solo sirvió para aumentar las divisiones internas debilitando la unidad nacional, fanatismo religioso, edición de papel moneda sin control, no haberse logrado la conformación de un ejército nacional. Igualmente establecía que la eficiencia de las instituciones es lo que garantiza la supervivencia de la sociedad y por tanto su conformación debe corresponder a la realidad americana y no a las ideas abstractas y etéreas de las repúblicas aéreas imaginadas por el pensamiento de la Ilustración. Finalmente pone de presente el gran peligro que representa para la Nueva Granada la caída de Venezuela y hace un gran llamado para buscar su recuperación. Todo es a Caracas como Caracas es a la América. Se refiere a cómo Monteverde, iniciando en coro con una pequeña fuerza, pudo aumentarla y fortalecerla hasta llegar a Caracas. En la misma forma, desde Caracas los patriotas podrían, con un ejército inicialmente pequeño, aumentarlo para liberar las Américas. Bolívar logra finalmente ser incorporado a las fuerzas de defensa de Cartagena. Recibe del gobierno de la ciudad su espada de guerra con el grado de coronel vivo. Asignado a las órdenes de Labatut, monta su caballo y sale de la ciudad a finales de diciembre para asumir el mando de un pequeño destacamento en Barranca la Vieja, antiguo Pelenque, situado sobre la margen occidental del Magdalena, a media milla de lo que hoy es Calamar, la entrada al canal del Dique. Con la misión de cubrir la retaguardia de Labatut y garantizar la comunicación de Cartagena con el Magdalena. En resumen, en Cartagena Bolívar en muy poco tiempo ha logrado superar amargos momentos, contactar la clase dirigente, obtener apoyo y hacer conocer sus ideales, su pensamiento político y, lo más importante, recuperar su carrera militar que le permite fijar su meta, que no es otra que el de triunfar para lograr la libertad. En su nuevo destino, quizás tuvo que observar la similitud de su actual misión con la recibida en Puerto Cabello, defender una posición fija en lugar de estar en batalla buscando siempre al enemigo. Podría, dada su personalidad, permanecer estático en un puesto esperando un improbable enemigo. ¿No sería mejor, como siempre lo había sentido, buscarlo donde estuviera y permitir a su espada entrar en combate? Pocos días más tarde, abandona con sus hombros el puesto militar, asignado e inicia su campaña militar del Bajo Magdalena. Para que recibido el apoyo de la Confederación Granadina, con tropas granadinas, lanzar la campaña admirable, la reconquista de Caracas, la liberación de Venezuela y la conquista de Cartagena. La victoria de Bolívar, 15 de diciembre de 1810, marcó un hito en la historia de la Nueva Granada. Una victoria que, aunque no fue la más importante, sí fue la más significativa. Bolívar, con su
y la conformación de la Segunda República. Bolívar visitaría Cartagena posteriormente. En octubre de 1814, después de la caída de la Segunda República, llega a la ciudad y se aloja en la denominada Casa del Obispo, siendo recibido muy fríamente por el general Manuel del Castillo y Rada, con quien había tenido serias diferencias por la aspiración de ambos en obtener el mando de las tropas granadinas con las que se llevó a cabo la campaña Admirable, y además la definición del objetivo de la campaña, Santa Marta para el Castillo y Caracas para Bolívar. El 10 de octubre de 1814, después de permanecer en la ciudad 10 días, partió para Santa Fe, Bogotá. La tercera oportunidad se dio cuando Bolívar es designado en Tunja por el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada para marchar sobre Santa Marta, al mando de un ejército escaso en armamento que debería recibirlo de Cartagena. Acampa en Turbaco el 26 de marzo de 1815. Cartagena es gobernada por Juan de Dios Amador con Manuel del Castillo y Rada como jefe militar, contrarios políticamente al grupo de los Piñeres. Los gobernantes no atienden las reiteradas solicitudes de Bolívar. Al no lograr su cometido, Bolívar desiste de su acción y el 9 de mayo, en el Cayo de Basurto, se embarca en el bergantín inglés La Descubierta y zarpa para Jamaica. Este episodio es lo conocido como el sitio de Cartagena por Bolívar, pero en realidad, fuera de amenazas y temores, no ocurrió acto de violencia alguno. Al regreso de Caracas, junio de 1827, el Libertador realiza su cuarta visita a la ciudad. Es recibido en Cartagena con toda la pompa. Alojado en casa del gobernador, recibe grandes homenajes, entre otros, una cena de gala ofrecida por el comandante del Tercer Departamento de Marina, almirante José Padilla, en su casa de la calle del Arca. Emotivos fueron los reconocimientos al triunfador en Maracaibo y los discursos de mutuo elogio. ¿Quién podría imaginar que un año más tarde se sucedería la conspiración septembrina de 1928 y Padilla sería injustamente fusilado? Fue durante esta visita cuando el Libertador expresó: si Caracas me dio la vida, vosotros me disteis gloria. Salve Cartagena Redentora. La quinta y última visita del Libertador ocurre en 1830. Habiendo renunciado a la presidencia de Colombia, en la inauguración en Bogotá del Congreso denominado Admirable, el 15 de enero dice: conciudadanos, hoy he dejado de mandaros. Al terminar mi carrera política a nombre de Colombia, os pido, os ruego que permanezcáis unidos para que no seáis los asesinos de la patria. Se despide Manuelita y sale de Bogotá. En Honda se transporta por el Magdalena en un champán y el 25 de mayo, debido a su precaria salud, decide alojarse en Turbaco, donde reside un mes. Sintiendo mejoría, baja a Cartagena, donde es recibido con grandes muestras de respeto, admiración y aprecio. El general Marino Montilla lo aloja en la casa del Marqués de Valdehoyos. La ciudad en la noche es iluminada en su homenaje. Después de unos días, buscando un ambiente más fresco, se aloja en la casa campestre de Judah Kingseller, en la casa del camino arriba del pie de la popa. El retiro de la presidencia del Libertador no ha amainado la tempestad política y ahora sus partidarios infructuosamente solicitan su regreso. El general Montilla le rinde homenaje y en medio de las vivas, el Libertador saca fuerzas para responder brevemente el que sería su último discurso público. El 1 de julio, con inmenso dolor es informado del asesinato fiscal José de Sucre. Su viaje a Europa viene posponiéndose por averías en el barco que lo transportaría. Entrega sus archivos a Juan Pavallú para que sean remitidos a Europa. Finalmente parte el 23 de septiembre para Soledad a consultar sobre ya su muy precaria salud. Sus días están contados. El puerto del honor y la gloria ya ha sido alcanzado y el rumbo al infinito ya está claramente trazado.
su final está próximo. Cartagena, tu bahía lo recibió derrotado y arruinado y vapuleado. Tus murallas fortalecieron su alma. Tus brisas refrescaron su mente. Tu intensa luz aclaró su visión. Tus habitantes reforzaron su fe. Tus gobernantes devolvieron su espada. Tus calles iluminaron la noche para rendirle homenaje. El pueblo entre fervientes aclama, atento escuchó su último discurso. Y usted, general Simón Bolívar, fortalecido, siempre luchando, se sobrepuso al infortunio y nos dio la libertad. Muchas gracias. Magnífica intervención, almirante. Me parece sumamente buena y sobre todo muy instructiva en relación a todo un proceso que se conoce parcialmente, no en complemento como lo ha presentado usted. Verdaderamente ha sido una intervención muy importante que se la agradezco muy sinceramente. Muchas gracias nuevamente y vamos a ver si alguien quiere hacer algún comentario sobre la magnífica intervención del almirante Jaramillo. La exposición que nos ha hecho el señor almirante Luis Carlos Jaramillo realmente es una intervención académica de mucho valor y de un contenido admirable. Considero que es un documento que vale la pena que tenga una difusión posterior a nivel de todos los participantes o los miembros de la sociedad bolivariana. Es un resumen que incluye detalles fundamentales que es necesario recordar y que el señor almirante ha tenido a bien traerlos a la memoria de todos para refrescar conocimientos que muchos tienen, pero que a veces se quedan de lado. De manera que pienso que ha sido una intervención muy importante, significativa y sobre todo académica. Mi felicitación muy sincera a la presidencia de la Sociedad Bolivariana y al señor almirante por la estupenda presentación que nos ha hecho. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable. El almirante que nos deleitó con la pasada conferencia. Almirante, siga. El almirante Jaramillo está dándole punto de partida a algo muy importante. Y así como lo ha hecho, ha reconstruido gran parte del inicio de nuestra historia en el mar y el gran efecto que en todo esto tuvo el río Magdalena. Ha dado un excelente ejemplo de la cantidad de cosas que desconocíamos históricamente, pero que él, con ese ánimo de investigador que tiene y ese cuidado, lo ha ido recolectando. Es muy importante, Luis Carlos, lo que tú dijiste, porque nos pusiste de presente que hay que buscar nuestras raíces. Y las raíces aún están un poquito olvidadas. Y gran parte de ellas nacieron en el mar y en nuestros ríos. Gracias, Luis Carlos, por tu trabajo. Excelente. Muchas gracias, almirante Ospina, por tu intervención. ¿Y el otro quiere decir alguna cosa? Ramiro Zambrano. Sigue. Miguel, realmente yo desconocía muchos de los aspectos que trató el almirante Jaramillo. Logró una síntesis afortunada de la permanencia del Libertador en Cartagena, razón por la cual expreso mi más sincera felicitación. Lo mismo a usted por esta serie de importantes conferencias. Lamentablemente, la anterior me impidió, por falta de conocimiento, escuchar al señor almirante Ospina, pero yo creo que se está haciendo una buena labor y lo menos que podría hacerse
señor presidente, es buscar la edición de todas estas intervenciones, que daría un libro muy importante para concluir. Felicitaciones nuevamente a usted, al almirante Ospina y a Luis Carlos, que me enseñó muchas cosas en la tarde de hoy. Muchas gracias, Ramiro. Te cuento que estamos guardando las intervenciones todas con mucho cuidado, convirtiéndonos en un libro sin para poderlas también repartir en forma de proyectos o de programas televisivos. De manera que estamos en este esfuerzo. Desde que ya vamos en 9 conferencias y la próxima la tendrá el general Carlos Alberto Pulido, miembro de la Policía Nacional, a quien también le vamos a rendir un homenaje por su infatigable trabajo y esfuerzo para defender la tranquilidad de los colombianos. Te agradezco mucho tu intervención porque en realidad sí es realmente un esfuerzo muy grande el que se ha hecho y sobre todo la calidad de las conferencias ha sido verdaderamente extraordinaria. La conferencia del almirante Jaramillo pues es admirable porque, como muy bien dice el almirante Ospina, nos devuelve al origen de nuestros problemas, cosa que es importantísimo y nos hace pensar que la historia la tenemos que tener un poco más presente para no tener que repetirla. ¿Quién otro quiere decir alguna cosa? Muchas gracias, señor almirante Jaramillo, por esta bella conferencia. Yo quisiera preguntarle si hay indicios de en cuándo se contaminó el libertador Simón Bolívar de la tuberculosis. Si él en su paso por Cartagena ya estaba contaminado o no. Claro. No, almirante. Creo que esa es una pregunta para un médico. No, pero... claro que ya llevaba tuberculosis. Claro. Él parece, verdaderamente no sé exactamente cuándo empezó la tuberculosis, pero él seguramente, a mí me da la impresión que la debió tomar en las campañas al sur, ¿no? Con los fríos que le tocó aguantar en esos Andes. Pero verdaderamente no sé. Parece que el origen fue en la noche septembrina, cuando tuvo que huir y meterse al río, arriba del Palacio Presidencial. Ahí parece que sufrió una recaída fuerte, o caída fuerte, porque fue la primera en la cual tuvo problemas pulmonares. Ya después, eso con el trajina que fue sometido durante toda su vida, pues naturalmente se le fue agravando hasta volvérsele ya una enfermedad sumamente peligrosa y dura. Él llegó a Cartagena y después a Santa Marta en condiciones ya muy precarias. ¿Quién otro quiere decir alguna cosa? Efectivamente, señor presidente, Juan Salcedo. General Salcedo, presidente. General Salcedo, siga adelante. Sí, indudablemente, si hacemos un poco de memoria, antes de que se produjese el atentado al Libertador, hay que recordar que estaba en un tratamiento pues, muy delicado por parte de Manuelita. Y entonces, cuando se produce este atentado, el hombre estaba en unas condiciones bastante deplorables, con fiebre, con calenturas y cosas de esas. Hay que imaginar en una noche bogotana saltar por una ventana pues con quién sabe, cobijas, mantas, a meterse debajo de un puente a la orilla del río y permanecer allá 2 o 3 horas, pues eso precipitó realmente, y a partir de ahí, en ese momento ya entra en declive. Cuando él llega a Cartagena ya llega supremamente enfermo. Todo el viaje de regreso fue un viaje que fue verdaderamente un martirio, y quienes hemos tenido la oportunidad de navegar el río Magdalena de ida o de regreso,
pues sabemos que en ese tiempo era un viaje supremamente largo, complicado, que en otras condiciones Bolívar lo hubiera disfrutado, pero cómo no. Y él tenía siempre la ilusión de salir hacia Europa y la enfermedad ya llegó un momento en que fue imposible de parar. Su estado se precipitó verdaderamente, creo que a partir del atentado septembrino. Quiero pues aprovechar esta oportunidad para felicitar al señor almirante Jaramillo. Él es costeño de dos océanos, del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, de manera que domina los mares como nadie, como ningún marino, tal vez mi capitán Mantilla, pero esa pertenencia con Cartagena, de todos los hombres de la Armada a quienes siempre les rindo honores, especialmente en estas fechas, pues fue una conferencia extraordinaria. Lo felicito, señor almirante. Yo estaba esperando algo de eso, una cosa especialmente que aportara mucho a quienes estamos iniciándonos, porque yo no soy historiador de carrera, soy historiador de afán, pero en todo caso lo felicito, señor almirante, me complace hacerlo. Ustedes saben el cariño que yo, como nacido en el Corralito de Palo, pues le tengo a Cartagena, nuestro Corralito de Piedra. Muchas gracias, señor almirante. Gracias, señor presidente, por darme la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, mi general. ¿Quién otro tiene interés en decir algo? Bueno, es un pequeño detalle con relación a la pregunta de la tuberculosis del Libertador. Hay un detalle que es más histórico que relacionado exactamente con la enfermedad. La madre del Libertador murió cuando él tenía 6 años y no pudo ser amamantado porque su madre estaba agónica por tuberculosis y de eso murió. Doña Concepción Palacios murió tuberculosa. De manera que pudo haber algún elemento que traía a él en sus genes, por lo menos la inclinación a poder padecer posteriormente de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Gracias, señor presidente. Muy interesante, mi coronel, muy interesante. Ese es un dato de mucho interés que lo deben analizar los médicos, quienes analizan esas causas hereditarias que son tan comunes que hoy han cogido una fuerza enorme. ¿Quién más quiere decir algunas palabras? Creo que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer los estudios de Armando Gómez Latorre en cuanto se relaciona con el tratamiento a que fue sometido el Libertador en Santa Marta. Armando concluye señalando con pruebas que el médico tratante, Alejandro Próspero Reverán, no era médico, sino veterinario. Es un tema que se ha discutido mucho y Armando presentó numerosas pruebas respecto a esa investigación. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Ramiro. Nos das un bombazo. Era el único médico disponible, médico, comillas, disponible en ese momento en Santa Marta. Muy bien. ¿Quién más quiere decir alguna cosa? Tal vez ya no tienen más. Entonces, les agradecemos muchísimo su presencia. Estamos felices de haber tenido hoy una conferencia tan extraordinaria y sobre todo de una participación de nuestros oyentes muy, muy, muy interesante. La próxima conferencia será el 6 de agosto, dictada por el general Alberto Pulido, gerente general de la policía, que es un factor importantísimo en la vida del país. Y hablará sobre los rasgos gallegos del Libertador Simón Bolívar, que son bastante desconocidos también. Muchas gracias a todos y los espero el jueves entrante a las 4 de la tarde.
Un cordial saludo a todos y muchas gracias.